El agua es un bien esencial para la vida y un derecho humano reconocido por Naciones Unidas en 2010. Sin embargo, su implementación en la práctica plantea aún importantes desafíos, especialmente para garantizar su disfrute en los grupos de población más vulnerables del planeta. Uno de los instrumentos que Naciones Unidas ha puesto en marcha para dar luz sobre el alcance y el contenido de este derecho ha sido la creación de la figura del relator especial. Durante la Jornada Internacional El Derecho Humano al Agua, un reto local y global, Leo Heller, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, ha conocido las experiencias de varios socios de AEOPAS en la puesta en marcha de manera efectiva del derecho humano al agua. La Jornada Internacional del Derecho Humano al Agua, un reto local y global, organizada por Ongawa Ingeniería para el Desarrollo Humano junto con la Asociación Española de Operadores de Agua y Saneamiento, AEOPAS, y el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha permitido por primera vez en España crear un espacio de diálogo con el relator, cargo que ocupa Heller desde diciembre de 2014 y que acaba de renovar, y con otros expertos en la materia para profundizar en los principales retos locales y globales que tiene el sector del agua en el contexto de los derechos humanos. Buenos días, Leo. ¿Nos podías explicar en qué consiste el cargo de relator de Naciones Unidas para el derecho humano al agua que detentas? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles son sus cometidos? Buenos días, Leandro. Mucho gusto tener este diálogo. Espero realmente que sea un diálogo, que podamos compartir opiniones. Sí, en relación a esta pregunta, es importante, en primer lugar, decir que los relatores especiales son parte de un sistema llamado de procedimientos especiales bajo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces somos como 60 mandatos, cada cual tratando de un distinto derecho humano. Mi mandato particularmente trata de los derechos humanos al agua segura y al saneamiento. Yo empecé mi función en 2014, en diciembre de 2014, son 3 años, renovables por 3 años más, termino el próximo año, en 2020, en noviembre, y el relator tiene que cumplir diferentes funciones. Una función importante es visitar países. Yo visito 2 países por año para hacer una evaluación de la situación de cumplimiento de los derechos humanos. Una otra función es de elaborar informes temáticos, que yo presento por año un informe para el Consejo de Derechos Humanos y otro para la Asamblea General de las Naciones Unidas, tratando de identificar temas más desafiantes en términos de implementación, de aplicación de los conceptos de derechos humanos. Y hay un conjunto de otras diferentes actividades, pero en síntesis, la idea es que el relator tenga una función de promover estos derechos humanos, diseminar las ideas, interpretar, de tal manera hacer avanzar el cumplimiento de estos derechos humanos. ¿Has apreciado a lo largo de estos casi 5 años de ejercicio de esta tarea que el relator ejerza una influencia, tenga algún tipo de ya sea por prestigio, autoridad, acogida en medios con capacidad de decisión, influencia en estos problemas? Es un poco difícil evaluar la influencia, el impacto de la función del relator, pero yo pienso que sí, algunas están habiendo. Una, por ejemplo, es en las misiones a los países. Yo estoy ahora desarrollando un proyecto de seguimiento de las misiones iniciales. Y mi percepción es que el informe de las misiones, de las visitas, tiene una influencia en el rediseño de las políticas nacionales. Algunos países más, otros menos, depende un poco de la característica de los países, pero creo que hay. El otro influencia son los informes temáticos que son muy citados, muy usados, incluso por la sociedad civil. Y yo diría que una tercera influencia está se dando bajo los ODS. Yo tengo procurado establecer una interlocución con las agencias que monitorean los ODS 6.1, 6.2 sobre todo, y buscando
intentar que ellos incluyan cada vez más el enfoque de derechos humanos en el monitoreo. Y yo creo que tiene habido algunos avances en ese aspecto, pero es muy difícil, no tenemos una medición, una evaluación de estos impactos, creo que hay, pero yo soy una persona para tratar de todo el mundo con bajo, el staff es muy reducido, el team es muy reducido, no soy tiempo integral, no soy pago, entonces tengo mis actividades en mi país. Es un poco limitado, obviamente, una persona para hacer todo eso. Desde luego, para una tarea tan ingente. En cualquier caso, lo que sí te puedo comentar es que en España la figura de relator, y concretamente en la que tú estás ejerciendo estos años, tiene una influencia, tiene un impacto. Tu visita es recibida con expectación, con interés. A lo largo de estos años todos sabemos los grandes problemas, por los medios de comunicación, los miles de millones de personas o que no tienen abastecimiento o más aún que carecen de saneamiento. Pero ¿cómo aprecias tú la evolución del problema? ¿Cuál es la dirección del problema? ¿Estancamiento, agravamiento, mejoras relativas? ¿Cuál es tu valoración, tu impresión? Es una pregunta interesante, no muy fácil de contestar, porque esta evolución es muy contextual. Siempre decimos esto, es muy difícil generalizar el cuadro. Entonces depende mucho del país y dentro del país depende de las autoridades locales. Como sabes, Leandro, trabajas mucho con esto, agua y saneamiento es muy local. Evidentemente que los países pueden hacer y deben hacer sus planes nacionales, establecer sus presupuestos para ayudar a las municipalidades, pero depende mucho del local. Y mi percepción aquí, hay algunos países que avancen más, otros están más estagnados. Es muy interesante, hay un estudio, un monitoreo reciente que muestra que algunos países han aumentado el acceso, la proporción de las personas con acceso a agua y saneamiento, pero la desigualdad ha ampliado. O que significa una política no orientada por los derechos humanos. Están colocando servicios para los que ya tienen o que pueden tener, que tienen más renta, que son más ricos, pero hay otros que el fenómeno es el contrario, que amplían la cobertura, pero al mismo tiempo disminuyen las brechas de desigualdad. Entonces es muy variable, no es regional. En la misma región, en África hay países mejores, otros peores, en América Latina lo mismo. Y el problema afecta también los países desarrollados. Esto es un tema que conoces quizás más do que yo. En España, en Francia, en Inglaterra, en Irlanda. Yo he visto problemas en Irlanda. Entonces, porque los países desarrollados enfrentan otro tipo de agenda, por ejemplo, la agenda de los refugiados, la agenda de la crisis económica. Esto está resultando en nuevos problemas, nuevas cuestiones para los derechos humanos. Efectivamente, esta era una de las preguntas, de los temas que te quería plantear. La emergencia, por así llamarla, del problema del derecho humano en estos países que acabas de citar, Francia, España, Irlanda, en donde parecía que el problema básico del abastecimiento, incluso del saneamiento y la depuración de vertidos estaba resuelto. Esta última, desde luego, en vías de desarrollo. Pero ha emergido este problema. ¿Cómo lo ves desde fuera, desde la perspectiva global y desde tus raíces pues, latinoamericanas, brasileñas? ¿Te ha llamado la atención, te ha sorprendido este fenómeno de aparición de los problemas de derecho humano al agua en Europa y en otros países denominados desarrollados? Sí, me ha sorprendido, sí. Yo diría que los problemas son distintos. Por ejemplo, yo he visitado Portugal y no puedo comparar la situación de Portugal con la población de Lesoto, la situación de Lesoto. Yo voy ahora a Benín en 2 meses. Son muy distintos, pero en Portugal hay gitanos, sí, Roma population, que no tienen acceso muchas veces.
Y yo he hecho comunicaciones, por ejemplo, para mencionar algunos ejemplos. En Irlanda había un problema muy serio de personas en la calle, que no tenían acceso a baños y agua. En Canadá hay un problema con las poblaciones originales, los indígenas, que tienen un acceso, el aporte del Estado es insuficiente muchas veces. En los Estados Unidos hay ciudades en que se identifica contaminación del agua con plomo y otros, porque el prestador de servicio tenta economizar, no gastar lo suficiente para garantizar calidad. En Francia, yo me he juntado a una comunicación sobre Calais, con todos los problemas de los refugiados en Calais, que tentam cruzar para Inglaterra. Eu estuve em Calais e a situação é inaceptável, inaceptável. É muito impressionante como no país que é o berço de los derechos humanos há uma situação como aquela. Eu estou mencionando casos em que eu presenciado ou recebido informações muito detalhadas. Então, eu creio que a crise econômica e o desemprego vêm colocando outros tipos de problemas, como de asequibilidade, de cortes, desconexões no acesso à água. E isso é muito característico de países desenvolvidos. Efectivamente. Aquí en España, en este tema del déficit de derecho humano al agua, en el sentido de uso del agua y de saneamiento, de disponibilidad de uso de agua y de saneamiento, de abastecimiento y saneamiento, nos hemos fijado más en estos últimos años en los sectores de la población que tienen conexión. No es el caso de Calais, no es el caso de los poblados gitanos que has mencionado, portugueses o de otros países, Rumanía, etcétera, sino de la población conectada que por problemas socioeconómicos no puede afrontar la tarifa y los operadores, las empresas, cortan el suministro, ¿no? Y nos hemos olvidado, diría yo, del otro sector, que también lo tenemos, especialmente, aparte de los que has mencionado, en los poblados infraviviendas de la población de trabajadora agrícola inmigrante en Huelva, en Almería. Rurales, infraviviendas rurales, que tocarían este problema, y no lo hemos. Y tenemos otro más peculiar, y es la situación de viviendas ilegales, no pobres, no infraviviendas, lo que llamamos aquí chalés, segundas residencias, que hay cientos de miles, que al estar en situación irregular carecen de los servicios, porque claro, no se los han prestado, los reclaman, pero al ser ilegales hay resistencia a tender redes en zonas fuera de ordenación, en el espacio rural no legalizado urbanísticamente, y entonces reclaman con la bandera del derecho humano la conexión al agua. ¿Te has encontrado este último tipo? Que no son favelas, no son infraviviendas, son algunas de ellas vendidas, miles de ellas vendidas a europeos, alemanes, franceses, que son los propietarios de estas viviendas. ¿Te has encontrado este problema o similar en otros países? No exactamente, pero este relato que hice me llama la atención para dos importantes principios de los derechos humanos. El primer principio es que cortar el agua, si la persona o la familia no tiene capacidad de pago, es una violación de los derechos humanos. Entonces, eso es muy fuerte y está muy consolidado en el marco, y o que resulta en pensar, en conceber diferentes maneras de recuperar los costes, de cómo hacer con la gente que está desempleada, no puede pagar, tarifas sociales, diferentes modelos. Entonces, para el primer comentario. El otro comentario no es exactamente lo que está planteando, pero me parece muy fuerte, es que no puede haber discriminación en el acceso a los servicios en diferentes aspectos, sexo,
renta, estatus migratorio, color de la piel, etcétera, religión, etcétera, etcétera. Y una de las bases de la no discriminación es la tenencia de la propiedad de la tierra. Entonces, no se debe discriminar porque la persona no es dueña de su tierra o de su casa, o no está legalizado. Pero cuando se va a los países en desarrollo y que tienen favelas, tugurios y sobre todo asentamientos informales, es el término más utilizado, muchas veces los prestadores de servicios se recusan a colocar servicio allá porque esto es ilegal, esto es una invasión, esto es la municipalidad no reconoce, eso no es aceptable desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, son dos principios que me parece interesante operar y verificar cómo hacer con que los responsables por la prestación de servicio cambien su tradicional forma de ver estos casos. Se refiere directamente, esto último que has dicho, a este problema singular que no tenemos resuelto, el de las viviendas fuera de ordenación, que, como te decía, no están en el tipo de infravivienda, de pobres, de tugurios, de favelas, etcétera, sino que son de clases medias, incluso gente con una situación económica solvente, pero están fuera de ordenación. En relación con los problemas socioeconómicos y la imposibilidad de pago y, por tanto, amenazas de corte, en España tenemos, como en otros países, el debate sobre el mínimo vital, un mínimo que aquí en Andalucía, en debates recientes sobre un reglamento que se ha discutido y que en este momento está estancado, pero prácticamente elaborado, llegamos a fijar en 100 litros persona día. Se subió de 40, 60, 80 a 100, considerando que es la dotación que en esta región es la adecuada, mínimo vital. Sin embargo, observamos que cuando los operadores son privados, estos prefieren delegar el problema, trasladar el problema de la atención a estas bolsas de problema socioeconómico a Cáritas, a Cruz Roja, a otros organismos o entidades sin ánimo de lucro, organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, etc. ¿Cómo observas tú, cómo valoras tú esta tendencia o esta característica? No me parece el mejor camino. Me parece que quien tiene los medios para fornecer los servicios son los operadores, no son las entidades humanitarias o de caridad. Entonces, transferir no me parece la mejor manera. Esto crea discriminación, crea inequalidad entre camadas de la población. Entonces, creo que es necesario haber una regulación. Regulación es un tema un poco controverso. Uno de mis informes temáticos fue sobre regulación. No estoy hablando necesariamente de un ente regulador, una agencia, pero regulación es necesaria. Entonces, independiente de que si el prestador es público o privado, una regulación debería decir, mira, no se desconecta, hay que haber maneras de proteger a las personas más pobres que no pueden pagar. El tema del mínimo vital, yo no conozco bien el modelo español. Yo he visto modelos que me parecen interesantes, otros no tanto. Hay algunos países que usan mínimo vital para todos, independiente de la renta, la capacidad económica. Eso puede generar subsidios invertidos. Los ricos reciben subsidios desde los pobres. Por ejemplo, yo costumo usar un ejemplo un poco caricato, pero muy real. Una persona soltera que vive un piso y que trabaja todo el día afuera de su casa, entonces come afuera, envía su ropa para lavar afuera, entonces consume muy poco. Y es muy rico, trabaja en un banco, es un gerente de un banco. Y no es justo que esa persona reciba gratuitamente el mínimo vital. Hay países que usan el mínimo vital, pero focalizado en las camadas pobres de las poblaciones. Eso me parece bien. Entonces, esa población paga a partir de un determinado valor de consumo. Me parece más justo.
y se hace más vinculado a los derechos humanos. Pero como yo he dicho, quizás puedes explicar un poco cómo se aplica el minimum vital en España para discutirlo. Efectivamente hay un gran debate sobre ese problema de las subvenciones cruzadas. Se está avanzando en algunas ciudades como esta, en la que hablamos, desde la que hablamos, Sevilla o Málaga, en una fórmula de individualizar la tarifa, identificar a través del padrón y otros mecanismos de estadísticos los habitantes de cada vivienda, los ocupantes de cada vivienda, para relacionar el volumen suministrado a cada vivienda con los habitantes. Y no solamente, son 6 metros cúbicos mes o 10 metros cúbicos, pero hay una persona, o consume mucho, hay 4 personas, se divide por 4, la dotación es inferior a 3 metros cúbicos mes, es una dotación razonable, y en función de eso tarifar. Y por otra parte, el mínimo vital gratuito, también asignárselo a aquellos que justifican. El problema de cómo justifican, tienen que hacerlo motu propio, son los servicios sociales municipales los que se tienen que encargar con qué criterios e indicadores está abierto, porque el carácter local del servicio pues diversifica mucho las situaciones, ¿no? Y ahí está el debate del reglamento, al menos regional, que establezca criterios comunes. Te quería plantear otra cuestión muy importante, Leo. Estamos hablando de accesibilidad, de aceptabilidad, calidad, garantía, asequibilidad, pero el derecho humano conlleva unos criterios comunes que algunos que hemos llegado al debate sobre los derechos humanos recientemente ha sido pues novedoso, y son aquellos que se refieren a lo que podemos calificar de gobernanza, ¿no? De información, participación, transparencia de cómo se prestan, rendición de cuentas, y esto nos ha hecho revalorar mucho la institución del derecho humano. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Hasta qué punto consideras que es sustancial en el derecho humano estos aspectos y cómo valoras su importancia? Sí, me parecen centrales estos principios, porque mi percepción, mi experiencia, puede ser que tengas una un poco diferente, es que el sector de agua y saneamiento es un sector muy tecnificado, muy tecnicista. Y la gente que trabaja en este sector no tiene una perspectiva de participación, de abrir las informaciones de manera que la gente pueda perceber, porque, como sabes, nuestras informaciones son muy técnicas, difíciles de comprender, un poco opacas. Si yo voy a uma casa e digo, su cloro residual livre não está adequado, o que é cloro residual livre? ¿Qué está hablando, hombre? Entonces, es necesario decodificar la lenguaje. Es muy fundamental abrir canales de participación, porque con participación las soluciones técnicas serán más adecuadas, la gestión de los servicios será más voltada para las necesidades de los que precisam. E há conceito muito importante que é o da rendição de contas. Esse é muito chistoso, porque a palavra em inglês é accountability. E tanto o espanhol como o português, que é minha língua, não traduz, a meu ver, de uma maneira que captura toda a densidade deste conceito. De meus informes temáticos foi justamente sobre este conceito. Accountability não é solamente mostrar as contas, é muito mais amplo, tem que ver com estabelecer responsabilidades, os responsáveis têm que ter claramente seus roles, seus papeles, e isso tem que ser transparente para todos. Se os responsáveis não cumprem com suas obrigações, há que ter sanções, há que ter maneiras de exigir que cumplam. Então, é conjunto de valores que, isso é bom término que pode ser paraguas, governabilidade, governança, que me parece central. Hay mucho que avanzar en los sistemas. En España
ha cobrado mucha presencia, mucha intensidad el debate sobre el modelo de gestión, la responsabilidad, la titularidad de los servicios de abastecimiento y saneamiento, el modelo. En vista de este carácter de derecho humano, que hay que garantizar, de estos criterios incluidos en el derecho humano de transparencia, rendición de cuentas, etcétera, que hay que garantizar también, del carácter de monopolio que tienen los servicios, porque es algo imprescindible, que no puedes optar por una empresa por otra, el monopolio físico y además insustituible. Hay una corriente que considera que este servicio debe hacerlo la administración pública, deben hacerlo las administraciones locales o las supramunicipales, en caso de que éstas no tengan la escala, que para realmente materializar de una forma seria y rigurosa estos aspectos de los que estamos hablando, esto es necesario. Sé que esto es polémico. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva global y de tu experiencia en unos u otros países? Sí, ese es un debate, como ha dicho, polémico, o que es mejor ser el público o privado. Hay muchos países, la mayoría de los países optaron por el servicio público. Muchos países, incluso europeos, 100% de los servicios son públicos. Hay otros, ese es el caso de España, que decidió que parte de los servicios serían prestados por empresas privadas. De mis próximos informes será sobre justamente la privatización. Yo estoy pensando el informe en términos de identificar riesgos del proceso de privatización. ¿Cuáles son los riesgos de la privatización? Y hay algunos, ya estamos empezando a mapear estos riesgos. Un riesgo es de asequibilidad, justamente. Un riesgo de exclusión, cuando, por ejemplo, es muy frecuente que los contratos para estas empresas privadas sean solamente para los espacios urbanos y que no incluyan áreas rurales. Entonces, las áreas rurales quedan para las municipalidades, que están muy enflaquecidas porque no tienen... Cuando las municipalidades tratan de urbano y rural, puede haber transferencias de recursos. Aquello menos rentable queda en manos de la gestión pública, se queda muy frágil. Y esta, pues claro, muy frágil. Fragiliza su estructura financiera. Claro. Exactamente. Y hay otros, transparencia. Un tema muy importante en estos riesgos es el desbalance de poder, asimetría de poder y de información. Entonces, muchas veces estamos tratando con multinacionales muy poderosas que dialogan con una municipalidad que no tiene muchos recursos, muchas capacidades. Entonces, ese desbalance de poder puede hacer con que las empresas practiquen o que se llama el imperativo de maximización de las ganancias. Muchas empresas tienen esto como su objetivo central: vamos maximizar las ganancias. Y si no hay una regulación, si no hay una horizontalidad en la relación entre la empresa y lo que contrata, eso puede pasar de diferentes maneras, son muy Un aspecto dentro de este debate es el de lo que denominamos cánones concesionales. Es decir, que las empresas en sus negociaciones, a veces efectivamente muy desiguales con las autoridades locales, ofrecen una cantidad de dinero, 10, 15, 20, 30, 40, 100 o 150 millones de euros para obtener la concesión por 10, 15, 20 o 25 años del servicio. Y los recursos de ese canon concesional se destinan, en el mejor de los casos, a otras necesidades municipales. En ocasiones incluso pues intervienen ahí factores de corrupción, pero en cualquier caso no van destinados al ciclo urbano. ¿Cómo aprecias este problema? ¿Te lo has encontrado en otros lugares? ¿Cómo valoras este problema? En Brasil yo conozco algunas experiencias. Me parece inadecuado, totalmente inadecuado, porque hay un principio importante en los derechos humanos que es de
del alcance progresivo, usando el máximo de los recursos disponibles. Entonces yo creo que en ese caso se puede encuadrar la situación como el Estado no cumpliendo sus obligaciones, porque son recursos disponibles para entonces mi perspectiva es sobre todo cuando hay carencias, el sistema no está cubriendo a 100% de la población o la calidad no es buena, que todos los recursos que sean recaudados dentro del sector sean utilizados en el sector y no se desvían para otros. Una pregunta que es, en este marco en el que estamos de cooperación al desarrollo ineludible, ¿qué papel crees que juega, debe jugar, está fallando o está acertando la cooperación internacional desde países del tipo, del nivel de desarrollo socioeconómico y político como España? ¿Está ejerciendo alguna tarea, alguna función, algún papel significativo? ¿Tiene fallos que hay que subrayar especialmente? ¿Alguna opinión sobre esto? España es un caso interesante porque España y Alemania son los dos patrocinadores, sponsors del mandato de los derechos humanos al agua y saneamiento. Entonces, España tiene obligaciones muy específicas y particulares. Yo no tengo una evaluación, obviamente, particular de España específica, pero yo he investigado. Dos de mis informes temáticos fueron exactamente sobre la cooperación internacional. En el primero fue un poco más general, mapeando el cuadro. En el segundo yo evalué 6 importantes financiadores internacionales. Banco Mundial, Banco Interamericano, Francia, Japón, Comisión Europea y UNICEF. Para mirar hasta qué punto están aplicando el marco de los derechos humanos al agua y saneamiento. Y en general, muy generalmente, es muy distinto uno y otro. O que se puede decir que los financiadores tienen buenas directivas, buenos manuales, buenas orientaciones centrales, pero cuando se baja al terreno, se ve que se pierde estas orientaciones generales sobre los derechos humanos. Ese es muy claro en algumas, por ejemplo, la Unión Europea tiene directivas excelentes para los derechos humanos al agua y saneamiento. Pero cuando vas a un país que están financiando un proyecto muy pequeño en una comunidad rural, se pierde. La gente en el terreno tiene la autonomía de utilizar o no utilizar este marco. Estos criterios rigurosos. Entonces, es un tema importante, porque con los ODS la expectativa es que amplíe muchísimo la cooperación internacional. Hay muchos estudios diciendo o planteando, yo no diría que eso es totalmente correcto, que si no habrá un incremento muy grande, no se logrará alcanzar las metas. Entonces, si la cooperación se establece con la base puramente comercial, económica y muchas veces con desvíos, no lograremos va a ampliar la desigualdad, no va a se beneficiar los que precisan. Pues muchas gracias, creo que hemos llegado ya al final del tiempo del que disponíamos. Muchas gracias por haber tenido oportunidad de este diálogo contigo, este intercambio. Ha sido muy fructífero y que transmite realmente una identificación, un conocimiento, una experiencia realmente de gran utilidad. Creo que tu paso por España es muy beneficioso para los que estamos comprometidos con la defensa de este gran importante derecho humano como es el del agua y el abastecimiento y el saneamiento. Muchas gracias, Leo. Yo que agradezco, Leandro, es siempre un placer conversar contigo. Yo creo que tú eres un personaje muy importante en España para promover los derechos y ya ha hecho eso, los derechos humanos, agua y saneamiento. Es necesario, tenemos personas como Leandro en todos los países para impulsar esa agenda de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.